Estamos hablando, por ejemplo, del inclemente sol, el calor intenso que se siente. Ojo, lo que nos da cuenta el Cenami son las temperaturas oficiales, pero esta sensación térmica que agrega 2 o 3 grados arriba de lo que se establece nos genera cierta preocupación, y estamos especialmente hablando de los golpes de calor que podemos estar sintiendo hoy en día y que tal vez no conozcamos, y queremos saber cómo es que nosotros podemos protegernos y prevenir a nuestras familias también. Y para ello tenemos a un especialista que ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Los golpes de calor, bueno, pueden ser manejados. ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo saber qué tan peligrosos pueden ser? Pues nos responderá a esta y otras preguntas nuestra invitada, la doctora Sandy Altamirano, y es médica, docente de la Universidad San Juan Bautista. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias Socorro, gracias Michael por esta invitación, gracias a Radio Nacional. Y sí, pues eso es bastante la preocupación, porque el golpe de calor es algo que ya se viene, y más aún con las temperaturas que justo acabamos de escuchar con la ingeniera, ¿no? Y debemos estar bastante preparados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto puede afectarnos a todos, no todos lo tenemos por igual, porque tenemos que tener bastante precaución con los niños, con los adultos mayores, con las personas que trabajan pues al aire libre, ¿no? Y más aún aquellas personas que tienen comorbilidades, y los deportistas, porque también les encanta hacer deporte en la calle, y pues creo que unas horas no podrían ser las adecuadas porque podrían pues tener esa sintomatología. Primero, ¿cómo definimos el golpe de calor? ¿Qué es un golpe de calor y por qué resulta peligroso? Lo que pasa es que el golpe de calor viene a ser una emergencia médica grave. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no puede manejar las temperaturas. Como nosotros tenemos un calor externo, normalmente nosotros manejamos las temperaturas a través de la sudoración, pero si estamos expuestos a esa temperatura intensa, entonces ya la sudoración no viene a ser normal, sino excesiva, y el cuerpo se deshidrata. Ya al deshidratarse, eso produce un colapso circulatorio y empieza a haber algunas fallas de algunos órganos. Por ejemplo, puede empezar a fallar el cerebro, el corazón, los riñones. ¿Por qué? Porque la deshidratación es intensa. Entonces ya no se puede regular esa temperatura, llegando incluso a producir falla multiorgánica. Ahora, eso de repente podríamos nosotros conocerlo o saber en detalle con las personas adultas, quienes ya podemos expresar qué cosa es lo que sentimos. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los infantes? ¿Cómo es que podemos detectar que ellos están sintiendo ese golpe de calor? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un pequeño que normalmente a veces las mamitas los llevan al parque. Pensemos que está en el mediodía. El niño empieza a correr, suda. Entonces nosotros vemos que el niño está sudando, pero llega un momento que el niño ya deja de sudar. ¿Por qué? Porque está expuesto a esa temperatura. Y recordar que en los niños pequeños todavía su sistema no está al 100%, todavía tiene su sistema termorregulador inmaduro. Entonces el niño se empieza a poner un poco irritable, un poco cansado, letárgico, la piel se le pone rojiza, al punto de que podría hasta desmayarse y tener mareos. Entonces, si pasara esto, pues las mamás tienen que estar alerta. Primero, no desesperarse. Llevar al pequeño a un lugar fresco donde corra aire. Si es que se cuenta con alguna botellita de agua, lo principal es por donde nosotros disipamos el calor en los niños pequeños: cabecita, cuellito y abdomen. Inmediatamente, si vemos que el niño no mejora, estar llamando, por ejemplo, tenemos el SAMU al 106 para poder acudir de forma inmediata a un establecimiento de salud y brindarle la atención médica correspondiente. Ahora hay síntomas que podríamos confundir con otros males, en fin, ¿cómo diferenciar o en todo caso cómo estar atentos a esos síntomas? Les voy a dar una mnemotecnia facilísima: calor. Más fácil, y así nos vamos a poder acordar. La C, alteración de la conciencia. La A, aumento de la temperatura a más de 40 grados. Imagínense, prácticamente es como que estuviéramos hirviendo. O sea, ¿le ponemos un termómetro al paciente? El pacientito, bueno, lo ideal sería, claro, en un centro de salud, pero si estamos nosotros en la calle va a ser un poquito difícil. Tú lo tocas al paciente y va a estar demasiado caliente simplemente tocándolo al paciente. Eso no es necesariamente fiebre, ¿o sí? No es fiebre. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, es una disfunción para poder regular la temperatura. Nosotros lo regulamos a través de la sudoración, pero si ya sudamos excesivamente, eso aumenta. Es como que estuviéramos quemando internamente. Entonces ya hemos dicho la C, la A, viene la L. La L es que te vuelves letárgico, te vuelves cansado, como con fatiga. Entonces,
como que te mareas, como que pierdes la conciencia. La O, ojitos desorientados. Sea el adulto mayor, sea la persona que esté trabajando, es como que estuviera viendo doble y se va mareando. Y la R empieza las respiraciones rápidas. Una forma de querer compensar, entonces empezamos a respirar rápidamente y pues ya estamos frente a los signos principales y primordiales para poder detectar lo que es el golpe de calor. Bueno, eso en el caso de los niños. Sí. En el caso del adulto mayor, ¿qué características hay y cómo hacemos para que el adulto mayor se pueda hidratar? Porque por lo general ya pierden esa costumbre de beber agua. Sí, y eso es importantísimo porque ya cuando llegamos a una cierta edad ya no tenemos la sensación de sed. Ajá. Entonces, si ya nosotros vemos que nos estamos acercando a esto de acá, lo ideal es que el adulto mayor no tome agua solamente cuando tiene sed, sino establecerle un horario para que pueda hidratarse constantemente. Y lo otro, en el caso de los adultos mayores hay que estar bien alertas porque si bien es cierto, ellos también tienen comorbilidades, pueden ser hipertensos, pueden ser diabéticos y muchos de ellos están medicados o algunos de ellos también pueden tener problemas renales. Entonces hay que estar alertas. El golpe de calor no solamente es externo, porque podemos tener un adulto mayor que esté dentro de casa con las ventanas cerradas. Claro. Entonces hay que abrir las ventanas para que empiece a ventilar. Si algunas personas tienen la posibilidad, bueno, se puede comprar algunos dispensores de aire, todo, pero si no se tiene esa posibilidad, que no cunde el pánico, hay que hacer que el aire corra, por lo menos con las ventanas, e hidratar a nuestros adultos. Y lo principal, ropa ligera. Si no se atiende a tiempo un golpe de calor, ¿qué consecuencias puede haber? Puede haber una falla de todos los órganos, nosotros le decimos falla multiorgánica y el paciente puede fallecer. O sea, es seria la cosa. Es serio, tenemos que estar alertas. Entonces, más aún, si salimos a la calle, lo recomendable es con una botella de agua. Lo ideal es que si, por ejemplo, vamos a hacer actividades fuera, o las personas que trabajan fuera, tratar de evitar las horas donde hay más exposición de calor, por ejemplo, a partir de las 8, 12 del mediodía, pues ahí donde se incrementa. Y lo otro, lo que sí preocupa, es que este no es un problema solamente de nuestro país, este es un problema que se produce a nivel mundial, porque el cambio climático ha generado por los efectos del gas invernadero, entonces una serie de cosas, y no solamente es el golpe de calor, sino también tenemos que estar preparados a lo que se viene, porque los cambios de temperatura hacen de que el agua sea más escasa, y en Lima, por ejemplo, hay zonas que son bastante densas, y nosotros los conocemos como islas de calor. ¿Por qué? Porque como la gente vive más hacinada y tiene menos agua, tiene mayor probabilidad de poder sufrir, en este caso, pues, este golpe de calor. ¿Y en Lima dónde están identificadas esas zonas? ¿Vía El Salvador podría ser una de esas zonas? Vía El Salvador, San Juan del Lurigancho, zonas donde las personas no están separadas y no hay un mayor hacinamiento. Antes nosotros, cuando veníamos a Lima, ¿sí? Porque mis padres también son de provincia, claro. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Vivíamos separadas en diferentes casitas. Ahora no, la urbanización ha hecho que nosotros vivamos en condominios. Claro. Entonces, la escasez de agua prima. Se vienen las enfermedades diarreicas. No solamente estoy acá, que puede complicar este problema. También viene el problema de la seguridad alimentaria. Entonces, si bien es cierto, estamos viendo lo que es el golpe de calor, debemos estar preparados. Y bueno, ¿qué más aún? Brindando la información acá a las personas. Esta información que nos está brindando explica, doctora, el estado en que encontramos a nuestros niños en vacaciones, digamos en vacaciones de verano, que los niños están aburridos, les duele la cabeza y no saben explicar y sienten un malestar que no saben decir qué es. Podría ser que están acercándose a un peligroso golpe de calor o que el exceso de temperatura los tiene así, aletargados y nauseosos, mareados. Con dolor de cabeza. Y a veces los pequeños que están en la cuna. Que a veces las mamitas, ¿qué es lo que hacen? Los tienden a cubrir completamente pensando que los rayos de sol, pues, los van a afectar. Pero si tú cubres a un niño completamente, prácticamente le estás quitando el oxígeno. Entonces, lo recomendable es, según mi perspectiva, es evitar esos horarios donde hay esos cambios exagerados de temperatura, ¿no? Para poder manejar esto de la mejor forma. Doctora, nos escriben a través del WhatsApp de la radio, el 988-720-137. Si ustedes tienen alguna consulta, también nosotros, bienvenidos, los hacemos llegar a los especialistas. ¿Qué pasa con las personas que no pueden sudar? Ahí viene el problema.
Si no puedes sudar, entonces lo único que te queda es hidratarte. Hidratarte... ¿Es frecuente este caso de las personas que no pueden sudar? No, no es tan frecuente. No es tan frecuente, sino que es una comorbilidad o es algo que ciertas personas tienen estas características. Entonces, si no se puede regular de esa forma, lo único que nos queda a nosotros es poder hidratar, porque si no sudan, igual tienen que perder el agua por alguna parte. Entonces, hay personas que tienden a orinar con mayor frecuencia. Entonces, lo único que nos queda es poder hidratar. Y lo otro sí, que se me estaba pasando, digamos que tenemos un caso de golpe de calor en la calle, no hay que echarle pues agua helada, así de forma intempestiva, o si por ejemplo veo que mi pequeño está con un golpe de calor, no me voy a ir a la casa y ponerle en una cubeta de hielo, porque también produzco un shock térmico. Entonces, estas cosas debemos nosotros entenderlas, aprenderlas, y más aún con las campañas que debemos hacerlo a través también del Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de un primer nivel para que las personas estén preparadas, ¿no? Claro. Ahora, doctora, usted nos decía que esto digamos, tiene varios componentes. El tema de la alimentación es fundamental. ¿Hay algunas frutas que nos podrían ayudar un poco a hidratarnos? Claro, aquellas frutas que tienen mayor contenido pues líquido, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la naranja, tenemos el melón, tenemos la sandía, que nos van a ayudar. Claro que sí. Y justamente son frutas de estación, por algo. Frutas de estación. Por la naturaleza, claro. Sí. Bueno, entonces, sencillamente hay que prestar atención a esos comportamientos. Acá nos estamos refiriendo sobre todo a las edades extremas, ¿no? A los niños y a los adultos mayores. Esos cambios de humor a veces, esa falta de apetito. Para morir ahorita. ¿No? Claro, hay que estar atentos a eso, pero en el caso de las personas adultas promedio como nosotros, que también podemos percibir y sentir el golpe de calor, no sé, ¿qué podemos tomar en cuenta? De pronto pañitos húmedos. Sí, efectivamente. Siempre, ahora en esta época, lo más recomendable es salir con tu botellita de agua. Entonces, si empiezas a sentir un poco de mareos o algo, en el caso de las personas adultas, ¿dónde nos podemos echar el agüita, no? En la cabeza o en la nuca. Ajá. Nosotros por ahí disipamos el calor. Porque entonces, estar en ambientes cerrados, sí, o que tienen poca ventilación y que tienen muchas personas, a veces vamos a eventos, a espectáculos públicos, ¿no? Sí. Y no hay la ventilación del caso. O vamos a comprar ¿no? Y todo está lleno. Todo está lleno, está cerrado, entonces por eso hay que evitar. Lo único aquí lo que nos va a ayudar es la prevención. Y qué más aún, pues que se den estos espacios para que las personas puedan entender que esto no es un juego, que puedes poner en riesgo tu vida. Pero lo importante es que es manejable, ¿no? Manejable. Efectivamente es una emergencia que puede llevar a desenlaces fatales, pero es manejable. Se puede dar el caso también de que vamos a hacer la compra, vamos al mercado, hay unas 4 o 5 cuadras de la casa al mercado, el trayecto es corto, pero se hace largo en esta temporada, estamos bajo el sol. ¿Qué hacemos? Hemos salido a hacer la compra, no tenemos a la mano una botellita de agua y nos da. ¿Qué hacemos? ¿Nos detenemos? ¿Nos paramos un rato? Exactamente, tenemos que detenernos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos y nos agitamos empezamos a hiperventilar. ¿Qué cosa es la hiperventilación? Es que empezamos a respirar rápidamente. Y entonces al respirar rápidamente existen ciertas sustancias en nuestro cuerpo pues que hacen de que no funcionen de forma adecuada. Entonces lo que debemos hacer es, si ya sabemos que vamos a ir al mercado, en nuestra cabecita saber cuál va a ser nuestra ruta. Debe haber un arbolito por ahí, debe haber una parecita por ahí, entonces descansar un rato, estar bajo la sombra y luego continuar. Así claro. de simple, ¿no? Sí, es interesante. Pero doctora, yo quería concluir esta entrevista pidiéndole que nos pueda orientar respecto al consumo de agua. ¿Cuántos vasos es lo que debemos consumir? O digamos, ¿qué es más fácil medir? ¿En vasos o en litros? En vasos, bueno, si nosotros consumiéramos en vasos, cada litro tiene 4 vasitos. Entonces, lo que normalmente se recomienda para estar hidratados, no solamente en esta época, son 2 litros al día. 2 litros. 2 litros, pero no necesariamente solamente el agua, sino también todo el líquido que pueda ingerirse, por ejemplo, a través de las sopas, entonces calditos y todo. No, por favor, no, gaseosa, no, líquidos, claro. No, ahora 2 litros de gaseosa, no, imagínense, pasamos a la diabetes, no me maten, no. Entonces, pero en estas épocas lo que se recomienda son 3 litros, de 2 litros y medio a 3, para estar completamente hidratados. Ahora, esta ingesta de agua, no es que en este momento nos vamos a tomar los 2 o 3 litros,
Esto en el transcurso del día, de todo podemos el día, ir hidratándonos. en el transcurso de las 24 horas. Siempre Perfecto. va a ser preferible agua pura. Es lo ideal, pero hay Preferible. personas que no les gusta el agua pura, entonces se podría hacer, por ejemplo, un matecito o una agüita de hierba luisa. Entonces puedes tomar una limonadita, menos gaseosas. Por favor, no gaseosas. No cuenta. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Es importante poder conocer qué medidas podemos tomar ante este inclemente sol y este calor intenso que hoy en día estamos soportando en esta temporada de verano y que cada vez se vuelve más y más, con mucho más fuerza, más agresivo, y hay que tener siempre en cuenta la recomendación de los especialistas. La doctora Sandy Altamirano, médico y docente de la Universidad San Juan Bautista, estuvo conversando con nosotros. Muchísimas gracias, Michael. Muchísimas gracias, Socorrito.